El Hotel Hard Rock en Playa Paraíso, Costa Deje, fue sede del primer congreso de ocio nocturno organizado por Spain Nightlife y el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, con el objetivo, entre otros, de generar en él una mayor competitividad turística y aumentar el gasto en destino, sin olvidar estar al tanto de la normativa a la hora de solicitar licencias de apertura y conocer la ley que afecta a este tipo de actividad de ocio nocturno y diurno, complemento fundamental para un importante número de turistas a la hora de decidirse por un destino. La apuesta que se hizo en un momento dado por la calidad, por la hotelería de gran nivel, que podemos identificar, por ejemplo, con el Bahía del Duque como una apuesta muy decisiva que se hizo en los años, principios de los años 90. Después también el desarrollo de modelos turísticos como el que tenemos a través del Hotel Abama. Eso también generó un cambio importante en el destino, en la visión que se había del destino, y creo también sinceramente que el Hard Rock tiene la misma singularidad para la isla, ¿no? Porque nos permite, y a la vista está, generar un movimiento en donde el ocio nocturno se ve como un elemento positivo añadido al destino, que genera mayor competitividad turística al tiempo que aumenta el gasto en destino y los impactos positivos en Tenerife. Yo creo que la clave de todo eso también tiene que ver con la gestión compartida del destino turístico, ¿no? Que todas las administraciones locales, insulares, también el gobierno de Canarias, junto con el sector privado, hayamos podido, con defectos obviamente, porque siempre los hay, hayamos podido trabajar conjuntamente en estos años, ¿no? Costa Deje es un destino turístico, un destino que irrenunciablemente apuesta por la excelencia, apuesta por la calidad, apuesta por la seguridad. Y en ese destino hay que integrar armoniosamente lo que es el ocio, especialmente el ocio nocturno, que es el que tiene más riesgos por otro lado, ¿no? Que el sector se organice, que se realice un congreso para reflexionar, para buscar soluciones en esa dirección de la calidad, la excelencia y la seguridad. Los tres factores creo que es importantísimo, de hecho es el primer congreso. Es curioso, ¿no? Porque la actividad existe desde que existe la humanidad. Sin embargo, claro, el primer congreso a nivel nacional y a nivel canario que se hará también. Entonces yo creo que es muy importante y desde luego para los responsables públicos es muy importante que podamos contar con interlocutores que asuman responsabilidades, que aporten también soluciones a los problemas y con los que podamos dialogar e interactuar para ofertar el mejor ocio en las mejores condiciones a la población local, a la población que se divierte, a los que quieren descansar, un poco a todos, ¿no? Paralelamente al nacional se desarrolló el Congreso Canario, en donde se dieron a conocer las cifras que esta actividad aporta a la economía regional, como que 1 de cada 4 empleos del sector turístico proviene del mismo, y cuyo crecimiento ha aumentado el empleo hasta el 67%. Tenemos una clara apuesta decidida para renovar establecimientos, para trabajar en la calidad, en la mejora de la calidad del servicio para los clientes, en las mejoras de la seguridad, tanto internas como externas de cada establecimiento y sobre todo con un trabajo conjunto con la Administración para adaptar toda la normativa al siglo XXI. Son algunas que están pendientes para adaptar este sector y está claro que la única forma de seguir hacia adelante y de mejorar todo el sector es el trabajo conjunto, como lleva siendo el ciclo empresario en los últimos años con la Administración Pública. Bueno, la parte normativa esperamos anunciar alguna que otra en estos 2 días, el nuevo decreto de restauración que está en marcha, 3 adaptaciones normativas en Costa Deje, la aprobación del mapa de ruido, una nueva ordenanza de playas y una nueva ordenanza de medio ambiente que adapte la realidad del ocio en las zonas turísticas al municipio. El ocio nocturno genera el 3% del PIB del Estado, moviendo a más personas en un fin de semana que todos los equipos de fútbol de primera y segunda división del fútbol español, matizó el secretario general de Spain Nightlife. En primer lugar, agradecer tanto a CES como a DEGE por la acogida que ha tenido con nosotros. Para nosotros es un honor estar aquí y poder celebrar el congreso, primer congreso Spain Nightlife y primer congreso canario en Adeje, ¿no? Uno de los destinos turísticos más importantes de España, hay que decirlo, ¿no? Y de Europa. Con lo cual, pues evidentemente es un placer estar aquí y hablar de tema de ocio nocturno, que se puede potenciar todavía mucho y creo que puede convertirse ahora mismo en una fórmula para captar clientes, captar turistas
y que ahora mismo yo creo que Tenerife, con el clima que tiene, y las Islas Canarias, con el clima que tienen, tiene una ventaja muy importante con respecto a otros competidores a nivel de oferta turística y ocio nocturno. Es otro aspecto que también va a dinamizar y fortalecer la imagen del turismo de ocio, pero también a título empresarial y de alguna manera pues potenciar ese factor de inserción laboral, donde ya se han demostrado cifras que 1 de cada 4 empleados en la industria turística pues tiene que ver con la restauración, con el ocio nocturno, con los bares. Sí, no, es que es muy importante. El sector de ocio nocturno es un sector clave para la economía del país. Genera a nivel estatal 250.000 puestos de trabajo y aporta al PIB casi un 3%, por tanto es muy importante. Y además el turismo sin el ocio nocturno se vería casi, como aquel que dice, muy perjudicado. Con lo cual es muy importante no solo no prescindir del ocio nocturno, sino potenciarlo, porque se puede convertir, como nos enseñan otros destinos turísticos, como por ejemplo Ámsterdam, que supieron convertir lo que fuera un problema o una fuente de problemas en una fuente de primer nivel de captación de turismo. Con lo cual yo creo que el ocio nocturno bien explotado, con calidad, con excelencia, con todas las fórmulas que estamos nosotros aportando al sector, creo que se puede sacar mucho provecho, que ahora mismo está infrautilizado. El ocio nocturno como actividad complementaria ha de desarrollarse sobre los máximos parámetros de seguridad. De ahí la presencia de expertos en esta materia venidos de otras comunidades. Bueno, pues por parte de la Generalitat de Cataluña y en concreto de la Consellería de Interior, que es para la que trabajo, la verdad es que ha existido desde el primer momento una implicación total y absoluta con el tema de la violencia sexual, en concreto de todo lo que sería la lucha contra las violencias sexuales con carácter general, pero en este caso en concreto en los entornos de ocio, tanto públicos como privado. La verdad es que desde el primer momento la implicación ha sido muy grande, tanto a nivel político como a nivel técnico, y la prueba está en que en el protocolo de seguridad, que hoy he podido explicar de una manera breve, pues se presentó de manera institucional el día 30 de enero en el mismo Palacio de la Generalitat. Yo creo que eso es un claro ejemplo de la implicación pública cada vez mayor de lo que sería toda la lucha contra las violencias sexuales en los entornos de ocio, insisto, tanto públicos como privados. La implicación es absoluta y la verdad es que la prueba es el protocolo, la participación en este congreso, y ya si me permite, yo lo que creo que también es un buen momento para agradecer el que haya existido por parte de los organizadores del Congreso una sensibilidad hacia este tema, la verdad. Yo creo que eso, hablando yo en nombre de la Generalitat y si me permite también como mujer, es mucho de agradecer pues que sea un altavoz, que haya esta preocupación por los propios empresarios de la noche, que ellos son los primeros que puedan estar implicados, en que no se criminalice cuando no corresponda, y por lo tanto no solo la implicación de las administraciones públicas sino del sector privado, yo creo que es muy de agradecer y totalmente necesario, porque el tema de las violencias sexuales nos afecta a todos y es cosa de todos. José Luis, como presidente de la Asociación Nacional Spain Nightlife, supongo que tienes que responder a esas palabras, ¿no? Bueno, es que yo creo que el señorío y la clase que nos ha dado Maite con una respuesta en la charla ha sido maravillosa. Yo creo que el punto de cordura que ha dado en una charla que en un momento determinado estaba cogiendo unos derroteros que no hay ni amigos, o sea, ni enemigos, o sea, ahí no hay ni vencidos ni vencedores, o sea, ahí teníamos que trabajar conjuntamente y nosotros lo que hacemos es actuar para ver los problemas y enfrentarnos de cara, o sea, tenemos que enfrentarnos a los problemas de cara y hay un problema, pues ese problema lo tenemos que solucionar, pero a veces gusta, supongo que aprovechar políticamente, radicalizar las cosas, ¿no? Y había un punto en el coloquio que no me estaba gustando porque por eso he saltado la primera vez, digo, no, a ver, vamos a ser serios, vamos a hacer las cosas. Como bien ha dicho Maite, una mirada no. Probablemente habrá alguna mirada peligrosa, pero esa mirada peligrosa no tenemos que criminalizarla de esa manera, tenemos que actuar, tenemos que saber muy claro cómo se hacen las cosas. Yo creo que Spain Nightlife lo que busca con este congreso y con esta ponencia es que todos tengamos conciencia de que tenemos que mejorar. La formación, como ha dicho Ana, es la clave, Dentro de un local no suele pasar nada. Que sea el foco donde empieza la llama, puede ser, pero el personal de ese local
puede parar ese incendio muy rápidamente, sin que vaya más. Entonces, si todos no somos consecuentes con esto, las cosas funcionarán. El problema, para mí, insisto, si radicalizamos demasiado, podemos quitarle veracidad a un problema. En cuanto al tema que usted comentaba, a ver, yo creo que con carácter general el ser humano, la sociedad, nuestra cultura, sea en el tema de la violencia sexual, del tema del machismo, como si lo podemos llevar a otros ejemplos, si me apura, el primero que me viene a la cabeza, la protección de datos, tenemos con carácter general el ser humano pues una mente muy simple, muy limitada, que solo entendemos el sí y el no, el blanco y el negro, y pasamos del todo al nada. Yo creo que esto es una situación similar, ¿no? Pero que suceda esto tampoco es malo. Quizás es necesario que toquemos ambos extremos para darnos cuenta que ni en uno, ni en el machismo absoluto, ni en el feminismo más intolerante, estamos juntos, estamos cómodos, ¿no? Que es necesario quizás este movimiento pendular para encontrar el justo medio aristotélico, ¿no? Para encontrar el equilibrio. En el caso del debate en concreto, claro, ¿qué pasa? Que yo creo que hemos llegado al acuerdo, todos los que estábamos allí, primero de que todos estamos en el mismo barco, de que nadie quiere que sucedan determinadas situaciones, pero que hay que empezar a andar y que tenemos muy claro que hay pasos que se tienen que dar, que no se han dado todavía y que a lo mejor no es la mirada, en la que nos podríamos discutir, decir, pero esto lo hemos llevado al extremo, de qué tonterías estamos diciendo, ¿no? No va el tema por allí, pero sí que existen toda una serie de comentarios verbales que sin llegar a lo que sería el tocamiento, que ya entramos en lo que es una responsabilidad penal, en lo que sería el abuso, sí que existen toda una serie de conductas que son vejatorias, que son insultantes, que son incómodas, que afectan a cualquier mujer y que no es ya la sociedad española. Es que he puesto como ejemplo como los franceses lo han incluido, señores, en el Código Penal, lo que son manifestaciones verbales, pero bien definidas, que generan hostilidad, que son injuriosas, que afectan a la dignidad de esa persona, o por ejemplo otras situaciones, por ejemplo, pues como el caso inglés, que han considerado también incluso delito la obtención de fotos o de imágenes de las partes íntimas de las personas, aunque sean espacios públicos, porque si fuesen en lugares privados ya estaríamos dentro del delito. ¿Qué valoración hace el presidente? El presidente tiene miedo. He visto mucho potencial, he visto muchísimo potencial. Tenerife tiene que ponerse un poquito a las pilas, pero wow, tenéis una gente maravillosa, tenéis unos espacios increíbles y yo creo que el Congreso va a llegar muy lejos porque veo la implicación del empresario, me gusta, veo la implicación de las administraciones, lo envidio. ¿Lo comentabas ayer? Sí, lo envidio, o sea, me parece maravilloso que gente como la responsable de ADG tenga ese discurso tan abierto. Tenemos claro, y nosotros desde mi presidencia lo digo muy claro, no vale todo. No vale todo. Entonces, si no vale todo y el empresario lo tiene claro, el político tiene que estar ahí detrás nuestro para ayudarnos a hacer las cosas bien hechas. No podemos tardar muchísimo en tramitar licencias, no te pueden poner la trabeta cada vez que quieres hacer cosas. Si vamos de la mano, es increíble. Y lo que tenéis aquí en Tenerife, pues bueno, una joya. Enhorabuena. Este primer Congreso Nacional de Ocio Nocturno y el primero a nivel Canarias reunió representantes de las administraciones públicas, de las fuerzas de seguridad, así como a propietarios de las principales empresas del ocio del país. Nosotros desde la visión policial y más desde la organización que yo represento en estos momentos, miramos mucho lo que es el tema de la proximidad. La proximidad es un elemento básico dentro de la organización y por tanto el contacto directo entre empresario ocio nocturno y lo que es la policía ha de ser una premisa básica de actuación. Y en ese sentido, Xavier, dentro de esa ponencia, hablando un poquito de la regulación, ¿en qué se diferencia la regulación en Cataluña y en concreto Barcelona, que es uno de los destinos turísticos más visitados, por no decir el primero del país en cuanto a número de turistas? Regulación que podría ser a lo mejor extrapolable a modelos como el de Tenerife o el de las Islas Canarias. La idiosincrasia de cada sitio, obviamente el ocio nocturno puede variar ciertas cosas entre lo que pueda pasar en Tenerife y lo que pueda pasar en Barcelona, pero yo creo que a nivel de las normativas y lo que hemos estado hablando antes en la ponencia, hay muchos puntos de encuentro. O sea, la normativa de la Comunidad de Andalucía, la de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, Madrid, pueden basarse en aspectos
determinados, pero puntos de coincidencia hay muchísimos. Sobre todo de valor, por ejemplo, la protección del menor, el tema del alcohol con los menores, todo eso en todas las comunidades, se defiende al máximo el tema del menor, la prevención del menor es básica. Y en ese sentido, hablando de sobre todo el consumo de alcohol por parte del que es menor de edad, ¿se está persiguiendo como Dios manda, hablando en plata, Salvador, o realmente a veces se deja un poquito de ejercer la autoridad con la máxima responsabilidad? No es tu caso, pero tú sabes que eso sucede en España, estamos viendo otros destinos turísticos, sin decir nombre, donde lamentablemente el destino se está perjudicando por el alcohol y por otro tipo de drogas. Ese turismo evidentemente es perjudicial y al mismo tiempo hace que el propio ciudadano, el residente, criminalice a ese ocio nocturno. Efectivamente, nosotros, o en Cataluña, la tendencia es huir del turismo de borrachera. Yo creo que es una cosa extrapolable al resto del territorio de España, porque nadie quiere que vengan ciertas personas y lo único que buscan es el beber, es pelearse con la policía y por tanto creemos que a nivel general, yo puedo hablar a nivel de Cataluña, pero creo que en el ámbito nacional el turismo borrachera no lo quiere nadie. Un ciclo de ponencias y mesas de debates donde se abordaron temáticas de interés como la importancia del ocio nocturno para el turismo, el acoso sexual en espacios de ocio nocturno, la contaminación acústica, la transformación digital del sector. Sí, sigue siendo muy difícil el hecho de cambiar el chip, entrar en la mentalidad del siglo XXI y utilizarla como una herramienta que nos está cambiando el mundo y o estás en la transformación digital o estás fuera del mercado. José Antonio Pérez nos ha dado una fantástica charla de lo que es la experiencia con Cover y en ese sentido aplicado a restaurantes que tiene que ver con el ocio nocturno, pues se ve cómo están cada día cambiando las maneras de reserva, las maneras de interactuar con la red y cómo las grandes plataformas pues se están también posicionando. En ese sentido, José Antonio, ¿cómo nos podemos aprovechar los consumidores de todo este mundo digital y qué tienen que hacer los empresarios para estar al día y no tener miedo de las nuevas tecnologías? Bienvenido. Muchas gracias. Realmente sí que nosotros notamos bastante cambio, ¿no? Si nos ponemos y nos remontamos un par de añitos antes, al 2017, ¿sí? Los cambios que tú podías ver eran anuales y en el 2018 realmente se veían como cada 6 meses se producía un cambio que era muy similar al que había pasado un año antes en el 2017. No hemos terminado el tercer mes de este 2019 y ya se ven cómo se han producido cambios en el 19 casi muy similares a los que pasaban en 6 meses en el 18. O sea, realmente la digitalización en nuestro caso del sector, ya sea un restaurante, ya sea un beach club, ya sea una discoteca, va a pasos bastante agigantados y yo creo que también influye mucho de cara del hostelero, ¿no? Del restaurador, influye mucho el que lo tenga el de al lado o que lo tenga alguien que conozco. Entonces es como cuando empieza la bomba y se hace cada vez más expansiva, ¿no? Cuando empezó hace años eran unos poquitos los que los tenían, entonces eran pocos los que llegaban a dar envidia lo que se podía llegar a construir. Era como cuando uno era un pibe, que sí se pibe lo de chavales, y el vecino al lado, el amigo de clase, compraba las zapatillas con la marca determinada y tú querías esas. Mamá, quiero esas para mi cumpleaños, ¿no? Tal cual, porque no deja de ir bastante más rápido, el consumidor cambia mucho su forma de actuar, como antes hemos estado viendo, hay un serios problemas, ¿no? Como puede ser en la hostelería o en la restauración, que tú haces una reserva y después no vas, con lo cual ahí había que tomar una medida, pero a la misma vez el consumidor también tiene ya en su cabeza que si tuviese que prepagar algo es capaz de llegar a hacerlo, que eso hace 2 años a lo mejor no lo podía pensar. Entonces sí que es cierto que frente a lo que hemos estado comentando, parece que empieza a juntarse un gran problema o problemas o soluciones que hay que buscarle al sector que tiene y el consumidor viene empujando el joven un poquito más fuerte, nació casi siendo tecnológico, entonces provocar que hoy estén pasando esos ciertos cambios que se necesitan en la industria, lo está aceptando realmente el consumidor. Yo creo que eso es lo que está pasando para que se produzca hoy de una manera tan rápida. Y por eso quizás hace 2 años, o uno siquiera, no pasaba a este ritmo. Y en ese sentido pues también abunda de alguna manera pues la posición de Juan López, de Monolichítida, pero también afincado ya, echando risas del año pasado, a partir de diciembre, lo comentabas, que tú empezaste muy joven en esto de las nuevas tecnologías y decidiste aceptar la oferta que te ha propuesto la Asociación Nacional de Spain Nightlife. Y en ese sentido, como experto en marketing digital, ¿hacia dónde tiene que evolucionar el ocio, que yo voy a añadir no solo nocturno, sino diurno también, para facilitar al empresario ganar más dinero? Ya sé que también nosotros los consumidores nos veamos beneficiados, Juan.
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el establecimiento es entender que el consumidor tiene la sartén por el mango y en todo momento puede decidir entrar o no entrar en tu establecimiento. Entonces tienes que ponérselo todo muy fácil. Tienes que ponérselo todo muy fácil y aportarle realmente un gran valor al consumidor para que diga, yo quiero apostar por este local, quiero estar ahí, quiero estar sentado en esa mesa, quiero consumir en este sitio, porque el consumidor está viviendo una revolución digital enorme. Esto es como hace 100 años con la revolución industrial y todo lo que supuso en aquel momento. Lo que pasa es que quizá, pues como es todo digital, pues parece como que da mucho miedo y antes pues veías el coche y lo tenías y eso te era mucho más fácil ponerlo en práctica, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Ahora los coches aparcan solos, los coches casi se conducen solos, son eléctricos, entonces hay una revolución ahí que no se puede ignorar y el consumidor está en el centro, es el epicentro de eso y al final es el que tiene el dinero y el que se lo quiere gastar y que va a escoger hacerlo en un sitio o en otro. Juan, no se puede ignorar, José Antonio, supongo que ustedes están plenamente convencidos de ello, pero al mismo tiempo va tan rápido que a veces nos supera en el tiempo real que como ser humanos pues tenemos esa medida del tiempo ya implementada en nuestro cerebro. En ese sentido, para que no nos ocasione ningún tipo de problema psicológico y de alguna manera pues también no tratemos de buscar la hora 25 a un día que dura 24 y que necesitamos 7 mínimos de descanso. ¿Cuáles son los consejos de los profesionales expertos que saben más o menos como gurús hacia dónde va el futuro de las nuevas tecnologías? Te lo pregunto a ti primero, Juan. Bueno, yo creo que la clave está en marcar una estrategia de 3 tiempos. No sé si has oído en el tema de las finanzas y el ahorro. Normalmente uno tiene que ahorrar para el día de hoy, ¿vale? Tiene que ahorrar para de aquí a 6 meses y tiene que ahorrar para de aquí a 5 o 10 años. Entonces, al final yo creo que igual que pensamos en la jubilación, igual que pensamos en cosas, en comprar una casa en 30 años, creo que los negocios tienen que hacer lo mismo. Tienen que estar cubriendo los servicios y las necesidades del consumidor de hoy tal y como pueden hacerlo. Tienen que tener a alguien pensando en cómo lo van a hacer de aquí a 6, un año y qué va a estar pasando. Y tienen que estar pensando también en cómo de aquí a 10 años va a ser su establecimiento. Entonces, si consigues empezar a hacer esas estrategias y dividir un poco para no perder y no quemar el consumidor de hoy y ofrecerle algo que todavía no está preparado, pero estar preparándote para ello, yo creo que al final es innovación y desarrollo. Yo creo que esa es la clave y lo hacen, las grandes empresas lo hacen y lo único que tenemos que hacer son que los establecimientos y las pymes también lo pongan en práctica en su escala, obviamente. Y en la clave, supongo que también tú que has mencionado el ejemplo de Google, por ejemplo, esas grandes plataformas, si quieres contestando lo que había planteado a Juan y aparte de eso como un añadido, corroborando también la última parte de la respuesta de Juan, cómo el pequeño pyme, como el pequeño consumidor y como el cliente en definitiva, pues también con sus pocas herramientas y con sus pocos ingresos y ese nivel de ahorro que no es comparable a las grandes plataformas, se puede beneficiar. José Antonio. O sea, como punto de partida, creemos siempre que lo que le falta al hostelero, nos puede faltar a todos queremos más tiempo de disfrute, ¿no? Pero realmente el hostelero es el que si tú le haces ganar un minuto en su vida y le haces tener un minuto más para poder disfrutar, es el valor más grande que le puedes aportar, ¿no? Porque realmente a ellos le queda muy poco tiempo, ¿no? Al cabo del día. Lo que nosotros hacemos por apostar es en escucharles para ver qué parte le gustaría automatizar para no dedicarle tanto tiempo, sino que pudiese ser automática a que su negocio se gestione. Eso no tiene ya, hoy da mucho menos miedo hablar de la palabra tecnología. Quizá un hostelero hace 4 o 5 años le hablabas de tecnología y tenías que tener cuidado para no usarla. A día de hoy ya es mucho más aceptada, pero realmente es la única manera de hacerlo. Es realmente ver qué es lo que hacen cada uno de los días para ver qué es lo que pueden automatizar, porque su valor más preciado siempre es el tiempo de un hostelero. ¿Cómo te adaptas? Depende del tipo de negocio que sea. Un negocio, por chiquitito que sea, con poner un motor de reserva en la web, ese motor de reservas ya funciona todos los días del año a cualquier hora. Bueno, pues realmente tiene esa entrada de canal que le va a hacer rebajar las llamadas de teléfono y de rebajar el número de llamadas de teléfono, bueno, tendrá más tiempo para hacer otras cosas. Desde ese punto que es tan obvio, o aparentemente tan obvio, bueno, a otro tipo de hosteleros que pudieran querer tener el prepago de su entrada en su local o en su sitio ya automatizada, para no dar un número de cuenta, ver que te han hecho la transferencia, ver un justificante, que en el proceso de reserva ya está automatizado el pago, o si gestionan lista de espera, que llamar a la siguiente persona para que ocupe una mesa, una cama, un reservado, dependiendo del tipo de negocio, se haga automático y el cliente diga la quiero o no la quiero según una configuración inicial. Es cierto que pierdes algo de humano, pero depende de lo que estés gestionando, puede ser también lo que te salve o lo que te haga crecer muchos números. Entonces yo creo que lo que nos toca a nosotros es la labor de saber cada día con qué hostelero estamos hablando para no llegar a ofrecerle un punto muy superior a lo que él necesita, sino realmente escuchar y ofrecerle la solución de tecnología que automatizando lo que solo él necesite le va a mejorar. Temáticas de mucha importancia que tras esta primera edición
aspira a tener continuidad en las Islas Canarias. El punto de partida que ha implicado este congreso. Primero, nos ha dado mucha información que no teníamos. Segundo, que veo que hay ganas por parte de la administración de entendernos cuando antes ninguno se quería sentar. Y eso es muy importante, avanzar en esto, y sobre todo que vivimos del turismo y hacemos ocio, nosotros hacemos turismo con ellos y es necesario esta vinculación, y esto me parece un punto de partida muy importante el día de hoy. Nosotros llevamos tiempo trabajando en crear un club de producto, una marca de promoción del turismo, del ocio nocturno, porque una de las cosas más demandadas es qué hacer cuando estás aquí en la isla, ¿no? Hubo un término muy interesante dentro de la ponencia que hablaba de la economía de las 24 horas, ¿no? Es decir, la isla tiene 24 horas, el día tiene 24 horas y hay muchas horas que no están aprovechadas económicamente, ¿no? Es un concepto que me pareció interesante, no sé qué ponente lo dijo, pero eso demuestra que, bueno, que hay que aprovechar el potencial que tiene la isla, no solo por el día, sino también por la noche, ¿no? Nuestra labor desde Turismo Tenerife, Cabildo Tenerife, es la promoción, y ahí vamos a trabajar con el sector privado para comunicar a los principales países emisores pues lo que ofrece la isla, tanto en ocio nocturno como ocio diurno, beach club, etcétera. Y después el sector privado pues tiene también una labor importante en trabajar por esa regulación, en trabajar por el posicionamiento, etcétera, etcétera. Al final se trata de una industria que mueve personas y las personas tienen que estar felices, y nosotros estamos felices de haber estado con todos ustedes y felices de seguir trabajando en pro de nuestro principal recurso económico como es el turismo. Hasta aquí, gracias por habernos acompañado, salud y suerte.